Bueno, ya de regreso de nuestra pausa comercial, seguimos con el doctor Ángel Monagas desde los Estados Unidos. Y ojalá tuviéramos los números de Perú, un crecimiento de un 3% anual. Además de eso, crecerá un 2,9% el próximo año, lo que sería, vamos a decir, más que el crecimiento del resto de la región de Latinoamérica. La inflación en Perú se mantiene en 8,2 en comparación con el casi 100% de Argentina y el 160% de Venezuela. La inflación en Perú se ha mantenido en un solo dígito. Eso no ha pasado en Venezuela, pero es por eso, por la independencia de poderes. La Fuerza Armada peruana es la policía constitucional, cosa que no tenemos nosotros los venezolanos. Quería explicar estas cosas porque a veces las cosas, como decimos en Venezuela, por sabidas se callan y por calladas se olvidan. Eh, es triste, es lamentable. Hoy en día en Venezuela hay menos agresiones a los periodistas, pero hay más censura, cierre de emisoras, no le entregan papel a las imprentas de los periódicos. Los periódicos están en portales y sin embargo son atacados aún desde portales. Y por eso a veces cuando me dicen, no, que lo de Venezuela es una dictadura. Bueno, en un ambiente tan inestable como peligroso, eh, se pudiera decir que es polémico hacer una interpretación del gobierno que encabeza Nicolás Maduro. La Real Academia de la Lengua, la Real Academia Española, pues, define el término dictadura como un régimen político que por la fuerza o la violencia concentra el poder en una sola persona, en un grupo o organización, y reprime los derechos humanos y las libertades individuales. Eso ha pasado en Venezuela, pero con una diferencia, mi querido amigo de siempre Venezuela. Los, las dictaduras ahora no visten de verde, se disfrazan, pero al final es el control del poder lo que define esta dictadura, porque en Venezuela hay elecciones y se está esperando elecciones para el año que viene. Ahora, con un CNE chavista, con una Fuerza Armada roja, rojita, chavista, leninista, marxista y fundamentalmente chavista, como lo dice el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, que es otro militante furibundo del comunismo chavista. ¿Ustedes creen que hay alguna oportunidad? Porque es que hay otra cosa que le ha hecho mucho daño y que Maduro se ha aprovechado de eso, la incoherencia de los sectores políticos también lo ha ayudado a Nicolás a hacer y deshacer. Las persecuciones, más de 258 presos políticos, el control absoluto del Poder Judicial para condenar al que él le da la gana y no el que realmente merece la prisión. Eso, señores, es un diagnóstico de Venezuela. El gobierno sigue insistiendo, el gobierno ilegítimo, ilegal, dictatorial de Nicolás Maduro, que Venezuela ha mejorado. Bueno, déjenme decirles esto, en la Venezuela que mejora, no hay gasolina. No hay gasolina. En la Venezuela que mejora, no hay agua. En la Venezuela que mejora, según el chavismo y algunos sectores de la disque oposición, no hay electricidad, no hay buen transporte público, hay mucha inseguridad, extorsión para regalar, como decimos los venezolanos. Y si vas a un hospital, te das aquel golpe, el desastre que hay en los hospitales, a diferencia de Colombia, disque público, y tienes que llevar todo. Hasta la gasa tienes que llevarla, las agujas,
no hay absolutamente nada. Pero además de eso, en muchos hospitales, no voy a decir que todo, la indolencia del personal, porque en la Venezuela que mejora, ¿cuánto es el salario de un médico, de un policía, de un guardia? No llegan a $30 mensuales. En consecuencia, tienen que recurrir a otros caminos y eso es herencia del señor Nicolás Maduro, hechura de él. Pero es tan vivo Nicolás que entonces ahora con la carencia de gasolina vuelven los grupos mafiosos a llenarse con las gasolinas. Hasta los que trabajan en las estaciones de servicio hacen su agosto. Es decir, a través de esta escasez de gasolina, Maduro le está dando los aguinaldos, entre comillas, a muchos venezolanos. Un maestro que gana $26 al mes, a través del contrabando de la gasolina se puede ganar 20 en un día. No hay recuperación económica, todo eso es ficticio. ¿Cuántos restaurantes han cerrado en el resto de Venezuela? No en Caracas, donde hay una burbuja, como en Lechería, como en Pampatar y en parte de Valencia, en parte de Maracaibo. Esas son burbujas, pero realmente no hay posibilidad. Estamos además en medio de un diálogo que no termina de ser diálogo, porque el primer diálogo tendría que ser dentro de la oposición. Maduro se burla del diálogo. Él se cree que es ejecutor del diálogo. Y por supuesto, Estados Unidos, en defensa de sus intereses, que no es criticable, le va a perdonar, le ha perdonado muchas cosas al chavismo, al madurismo, en aras de la empresa petrolera, para que ustedes sepan. En Petare, lo que se llama en Caracas la cesta Petare, tiene un aumento del 20% de los 8 alimentos básicos, para que ustedes sepan. Esa es la mejoría que dicen que existe en Venezuela. ¿Hay esperanza? Sí. No hay un cisne negro, a pesar de que un cómico como el Conde del Guácharo se lanza. Hay 3 candidatos presidenciables hasta el presente. El problema es que no hay conexión con las grandes mayorías en Venezuela. La oposición es el 90%, pero los partidos que dicen ser opositores no llegan al 10%. Tienen 4 y 5% de esa mayoría opositora. Por eso hay 7.500.000 venezolanos que han emprendido la fuga, hoy huyendo del hambre, de la necesidad, de la inseguridad, de la persecución, de la censura. Y no se vislumbran otros escenarios porque, igual que hace 24 años, las oposiciones están absolutamente muy fraccionadas. Así que, mis queridos amigos, hacemos votos porque esto cambie, porque yo creo que hay que rescatar la conexión con las grandes mayorías. Independientemente del juego de Estados Unidos, no me extrañaría que le dieran libertad a Alex Saad y que le creyeran a esos falsos testigos, porque Estados Unidos está defendiendo sus intereses y eso es loable. El problema es que Venezuela no lo hace. Ese es el problema. Y entonces nuestros aliados es poco lo que tienen que ofrecer para nuestra cultura, como Irán, Turquía, Rusia, China. A China le estamos pagando con petróleo. Acaba de convertir otra deuda en petróleo. Y él no entiende que, por ejemplo, lo ideal sería eliminar el impuesto a las grandes transacciones financieras. Lo ideal sería que usted pudiera negociar en cualquier banco sus dólares. No tener ese castigo, si tú metes dólares te cobran esto, te cobran aquello. Y hay un ala dentro del chavismo que es un ala más liberal que la otra, y allá hay un enfrentamiento. Pero el problema de Nicolás Maduro no es ese. El problema de Nicolás Maduro es cómo se mantiene en el poder, cómo logra volver a ganar. En este momento, con dolor les digo, en este momento, si las elecciones fueran ahorita, en este momento vuelve a ganar Nicolás, por el problema de que no hay una oposición unida, consustanciada, coherente. Así que hagamos votos. La deserción escolar es gravísima, las estructuras escolares están destruidas, la salud, por consiguiente,
pero no podemos perder la fe. Lo último que debemos perder es la fe. Y eso lo ha hecho muy bien el chavismo. Nos ha obligado a perder la fe y en consecuencia no vemos el año que viene de la misma manera que lo veíamos cuando en Venezuela había democracia. Mis queridos amigos, las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno, que la fuerza los acompañe y en la medida de lo posible, pues nos seguiremos viendo, seguiremos conversando como siempre, caiga quien caiga. Feliz día para todos, feliz Navidad, feliz Año Nuevo y que el 2023 los colme de bendiciones. Hasta una nueva oportunidad. Gracias, Ángel, por tu reporte y, por supuesto, a tu juicio personal. Nos despedimos a esta hora, Carlos Ucategui, el Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Mis bendiciones para todos.